Muy bien, buenas tardes para todos. Es un placer poder estar con ustedes y compartir este tiempo. Realmente, en nombre de mi esposa y de mi hija Valentina, estamos muy contentos de poder estar acá. Gracias por la invitación, por habernos tenido en cuenta y por este acto tan emotivo de presentar a Liz entre nosotros. Damaris y Miqueas. Qué privilegio ser papás, y es la primera. Y pensaba mientras estaban acá y uno ve un matrimonio joven, que recién empiezan, ¿no? Esto, todo es un aprendizaje, y pensaba en un texto, déjenme antes de meternos en el otro tema, en el Salmo 127, a mí me encanta este pasaje, allí en el versículo... a partir del versículo 3 vamos a leer. Pensaba que esto es algo para todos los papás que amamos a Dios. Pero especialmente vamos a dedicárselo en esta tarde a Miqueas y a Damaris. Y fíjese que dice a partir del versículo 13, aquí herencia de Jehová son los hijos. Hoy alguien dijo, ¿no? Creo que Agustín dijo, Dios nos da los hijos. Y es cierto, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¡Wow! Qué fuerte suena esto cuando vivimos en una sociedad que desestima el fruto del vientre. No vamos a hablar de ese tema, pero ya todos sabemos a qué me refiero. Versículo 4, como saetas en manos del valiente, aún así son los hijos habidos o tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La aljaba es el lugar, es ese, podemos decir, ese estuche que se colgaban en la espalda, tipo un morral, algunos lo llevaban en el pecho, donde depositan las flechas, ¿no? Qué importante tener hijos y llenar la aljaba de ellos, así que bueno, Damaris, les espera un largo trabajo, muchos hijos, como flechas en manos del valiente, pero quiero hacer hincapié en esto, en la responsabilidad de los papás y de las mamás. Miren, dice, son como flechas o como saetas en manos del valiente. Acá lo que está diciendo es que Dios te considera valiente. Sos valiente al enfrentar este desafío, sos valiente al decir, bueno, Señor, acá estamos, nos presentamos delante de vos y nos hacemos cargo. Sos valiente al decir, la vamos a criar para vos, Señor, en medio de una sociedad que te la va a querer arrebatar de las manos. La va a querer arrebatar desde los pensamientos hasta las emociones. En medio de una sociedad como pasa en otros países, que ya el Estado te saca a los hijos y los crían ellos. Bajo ciertos preceptos o bajo ciertas filosofías. Los padres no tienen derechos sobre los hijos. Está pasando en otras partes del mundo. Y en cualquier momento se puede empezar a hablar acá también. Ahora fíjate que dice, son como saetas en mano del valiente. Te considera valiente para manejar esa flecha. Esa flecha que vas a disparar y quién sabe dónde va a dar, quién sabe cuál es el blanco, porque quién sabe cuál es el propósito de Dios para esa criaturita, para Liz en este caso. Pero es importante que crea que sos un arquero experto, o sea, que Dios piense de vos que vas a hacer buen uso de esa flecha, que vas a saber trabajar la flecha, que vas a preparar la flecha, para que en el momento que Dios disponga a lanzarla o proyectarla, sea una flecha que pueda dar en el blanco. Porque nosotros preparamos las flechas, pero aquí no habla de quién tensa la cuerda. ¿Sabés quién tensa la cuerda? ¿Quién tensa la cuerda? Dios tensa la cuerda. Dios es quien toma el arco y estira la cuerda. Y en ese momento nosotros somos los que decimos, Señor, acá está mi hijo, acá está mi hija. Esta es la flecha que yo preparé para que vos puedas lanzarla y pueda dar en el blanco, pueda alcanzar el propósito que tú pensaste para su vida. Así que fíjate qué responsabilidad que tenemos los papás. Ahora cuando un hijo no da en el blanco, bueno, muchas veces nos replanteamos cosas. Y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿No? Empezamos con esas cuestiones. Pero también nos olvidamos que hay un tiempo donde los hijos ya empiezan a ser individuos, aunque no dejan de ser hijos, pero tienen decisión propia.
Y hay muchas cuestiones con las que nosotros no vamos a poder trabajar o no, con las que no vamos a poder lidiar, y ese es un terreno, un territorio donde Dios se tendrá que encargar de tratar con ellos especialmente. ¿Quiere decir que nunca van a dar en el blanco, que ya están descartados del propósito de Dios? No. La flecha simplemente se extravió un poco. Pero ¿saben una cosa? Las flechas, después de las batallas, se recogían. ¿Cuáles flechas se recogían? Las que estaban clavadas en los enemigos, no. Pero se recogían las que habían caído a tierra y que no habían dado en ningún blanco. Esas se recogían porque iban a servir para la próxima batalla. ¿Saben una cosa? Dios también de esa manera va recogiendo flechas que no han dado en el blanco, pero las restaura Él ahora y las prepara para volver a lanzarlas, dándoles una nueva oportunidad. Y allí se renueva la gracia y la misericordia de Dios para con aquellos padres que tenemos hijos que aún no han dado en el blanco, que no han alcanzado el propósito de Dios. Así que damos gracias a Dios porque sabemos que estos hijos que Él nos dio, tenemos una responsabilidad, sí. Ojalá, Dios quiere, pero ojalá podamos nosotros prepararlos de tal manera que al primer tiro, como estaban mirando las Olimpiadas, ¿vieron el otro día? A mí me encanta eso del arquerismo, ¿no? Cómo daban y hacían centro, metían 30 puntos seguidos en 3 tiros. Que nuestros hijos y nuestras hijas sean esos que dan en el primer intento en el blanco. Bueno, quería decir eso, simplemente, chicos, qué responsabilidad tremenda. Dios los considera valientes. Trabajen la flechita esa, prepárenla bien, quítenle todo peso de encima, protéjanla, cuídenla de toda influencia que la pueda llegar a torcer para que esté bien derechita, y en el momento que vean a Dios tensando el arco y dice, bueno, ahora dámela, que de acá en adelante me hago cargo yo. Tomá, Señor, esta es nuestra hija, la ponemos en tus manos, lanzala y cumplí tu propósito en su vida. Para eso Dios nos da los hijos y en eso debemos trabajar durante nuestra vida. Bien, punto y aparte. ¿Qué pide Dios de ti? Era el tema. ¿Qué pide Dios para los hijos? Y me pusieron un brete porque digo, yo tengo que hablar a los hijos, pero, a ver, levanten la mano, ¿cuántos hijos hay acá? Claro, todos somos hijos. Entonces nos toca a todos, ¿entendés? Ahora, si yo digo distinto, si yo digo cuántos padres hay algunos que todavía no son papás o mamás, pero es cierto que todos somos hijos. No dejamos de ser hijos, aún aquellos que quizás no tenemos ya a papá o mamá con nosotros, pero no dejamos de ser hijos, porque eso es lo que nos define o nos da la identidad. Ahora, cuando hablamos de hijos entonces, ¿y qué pide Dios? Vamos a hablar en general, vamos a hablar para todos nosotros. Pero yo quisiera hacer una introducción y hacerlo un poco más general, y decir, ¿qué pide Dios como hijos y como familia? Porque padres actuales e hijos actuales conformamos una familia, es el círculo más íntimo, es lo que llamamos el grupo pequeño, es nuestro hogar. Hogar no es lo mismo que casa. ¿Sabés cuál es la diferencia, no? Una casa es simplemente eso, una casa. A ver, esto es un salón, no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo lavado por la sangre de Cristo, cada uno de nosotros. Bien, componemos la iglesia. Entonces, lo bueno es lo mismo casa que hogar. La casa es el lugar donde habitamos, pero el hogar es el ambiente donde nos formamos. Esa es la diferencia entre casa y hogar. Dentro de este entorno nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos proyectamos y despegamos como un trampolín. Qué bueno esos padres que construyen trampolines para sus hijos, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, le voy a construir el trampolín al pichón como el águila, ¿no? Cuando lo tira del nido para que caiga, o aprende a volar o se rompe la cabeza contra el suelo el pichón. Pero aprenden, y ahí sale el pichón volando porque el papá o la mamá águila sabe en qué momento darle el empujoncito al bebé para que vuele. Bueno, algunos papás por ahí tienen hijos de 30, 40 años viviendo con ellos, y ya más que darle un empujón para que vuele, lo quieren tirar abajo de un camión, pero también le quieren un empujón. Bueno, a ver cuándo te vas, ¿no?
Pero bueno, por ahí todavía no le crecieron las plumas, hay que ver. Pero bueno, ahí estamos, entonces ahí nos desarrollamos, vamos adquiriendo experiencias, vamos viendo cómo nuestros papás, nuestras mamás enfrentaron la vida, decisiones que fueron tomando. Vamos, cuando somos hijos y estamos en el contexto del hogar, armando o idealizando un proyecto en nuestras mentes. Nos basamos para esos proyectos en experiencias previamente vividas, en aprendizajes ya comprobados en nuestros padres, pero con la expectativa, como a todos nos ha pasado, de ser mejores. ¿Y qué papá o mamá no quiere ser superado por su hijo? ¿Verdad? El maestro quiere ser superado por el alumno. El papá y la mamá tienen que desear en todo momento que el hijo sea mejor que lo que fueron ellos. Y decir, como a mí me dijo mi viejo una vez, yo quiero que tu hogar sea mejor de lo que fue, de lo que yo te pude dar, de lo que nosotros con mamá te pudimos dar. Yo le dije, pa, yo no sé si en ese momento uno lo dice para quedar bien o qué con el viejo, pero dice, pa, vos me diste lo mejor, vos sos lo más. Pero yo sabía que mi viejo y mi vieja tienen un montón de errores. Y una de las consignas que yo me había propuesto en mi mente, y las habíamos hablado con Judith, era marcar los errores que habíamos visto en nuestros padres y no repetirlos. Ahora también nuestras hijas dicen lo mismo de nosotros. Porque nosotros quizás zafamos de repetir los errores de nuestros padres, porque hemos aprendido de los errores de ellos, pero tenemos los nuestros. Made in Fabián, y Made in Judith. Y nuestras hijas ahora dicen, nosotros vamos a ser mejores que nuestros padres, ¿sí? Aunque yo sé que ellas dicen, pa, vos sos el más, sos mi Superman, sos mi superhéroe, no me quiero ir nunca, me lo dicen todo el tiempo mis hijas, no eso, pero... ¿Por qué pones esa cara? Pero ellas, a pesar de no querer repetir nuestros errores, van a tener los suyos propios. Y así sucesivamente, la vida es una secuencia, una cadena de aprendizajes, donde nos vamos superando en algunos aspectos y podemos ir fallando en otros, o en nuevos, quizás hasta en aspectos desconocidos. Pero allí estamos todos aprendiendo y haciendo nuestro proyecto de vida. Cuando hablamos de hogar, en el ámbito en el ámbito cristiano, vamos a decir, la palabra cristiano no se refiere a alguien que asiste a una iglesia cristiana. La palabra cristiano define a alguien que vive regido o tomado de principios establecidos por el Señor Jesucristo. Es decir, soy cristiano, es decir, soy un seguidor de Jesucristo o soy quien sigue las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de hogar, y en este ámbito lo estamos haciendo, de familia cristiana, debemos verlo como el centro de preparación que Dios ha pensado, creado, para la formación de cada uno de sus hijos e hijas, y que no se puede dar la medida o alcanzar el objetivo si no estamos aferrados al consejo y a la persona del Señor Jesucristo. Porque si decimos familia cristiana, se supone que nos estamos definiendo como un grupo que sigue al Señor Jesucristo, que vive de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Hoy vemos que tanto en la sociedad como en la familia y de igual modo la iglesia, son instituciones divinas. Tanto la sociedad, familia e iglesia son instituciones, podemos decir, divinamente diseñadas o establecidas. Así lo pensó Dios en el Génesis cuando le dijo a Adán y a Eva, formen la sociedad, multiplíquense. Primero formó la familia, Adán y Eva. Luego formó la sociedad, multiplíquense. Y no fue sino hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios, cuando aparece la iglesia allí en Hechos, en el capítulo 2. Sociedad, familia e iglesia es establecido divinamente por Dios. Y si por Dios han sido diseñadas, y si por Dios ha sido establecida, es un concepto equivocado de que podemos hacerla funcionar dejando a Dios de lado. Hoy no vamos a hablar de la sociedad, no vamos a hablar de la iglesia, pero sí vamos a hablar de la familia cristiana. Hoy la familia cristiana, muchas familias cristianas,
han fracasado porque se han equivocado dejando algunos preceptos o principios de Dios que son fundamentales, los han dejado de lado. Así como el pecado en el origen, en el Edén, trajo el fracaso de todos los hombres, porque el hombre quedó alejado de Dios, dice Juan capítulo 15, versículo 5, apartados de mí nada podéis hacer. Esta fue una de las condenas o de las consecuencias que el hombre recibe naturalmente, como por añadidura del pecado que cometió. La comunión de Dios con el hombre se rompe y todo lo que el hombre hacía estaba regado o estaba ceñido por el pecado y todo estaba condenado al fracaso. Queridos, nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Hemos puesto a Dios como nuestro faro, hemos puesto a Dios como aquel sobre el cual hemos pedido la bendición el día que unimos nuestras vidas en el altar, hemos venido al Señor en el momento que consagramos o pedimos por nuestros hijos, hemos venido al Señor buscando su guía y su dirección muchas veces, hemos doblado muchas rodillas y derramado muchas lágrimas en el nombre del Señor. Pero a la hora de tomar decisiones en el hogar, muchas familias no las toman de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios, sino de acuerdo a criterios, conceptos o filosofías humanamente adquiridas. Es un error que la familia cristiana, o creer que la familia cristiana va a funcionar de acuerdo a filosofías o teorías de los seres humanos. La palabra de Dios dice que el pensamiento del hombre es de origen animal y diabólico. No podemos hacer funcionar la familia cristiana de acuerdo a yo pienso. A veces te pasa que hablas con gente, con hermanos, y estás aconsejando, trabajando en consejería, y decís, mirá, la Biblia dice esto. La Biblia dice que tenemos que hacer así, que tenemos que hacer esto, esto y esto. Y que Dios hace el resto. Vos haces tu parte, el Señor se encarga de la suya. Y vos ves que ahí, y por ahí hay un ojo que se pone a brillar y una lágrima que está a punto de caer, pero sale eso de adentro, ¿no? Que todos tenemos, nuestra naturaleza caída, ¿se acuerdan? Dice, pero yo pienso. Esa palabra, me lo imagino al Señor, ¿no? Cuando decimos yo. Y encima te sale bien, a mí me sale más aporteñado porque soy criado allá. El yo. El yo y el che, eso me sale bárbaro. Yo pienso. No pienses. Cuando Dios habla en su palabra, es para meditar de qué manera vamos a obrar en consecuencia de lo que Dios ya ha dicho y ha establecido. La palabra de Dios es mandamiento. No es para decir yo pienso, o yo le cambiaría, o yo tomaría esto y dejaría aquello afuera. La palabra de Dios entera es el mandamiento de Dios para nuestras vidas y una familia cristiana solo puede funcionar de acuerdo al manual, si no está condenada al fracaso. Un síntoma del fracaso en el hogar cristiano, entre tantos que podríamos mencionar, es el yugo desigual. Bueno, pero ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos personas que se unieron y uno era del Señor y el otro no. Yo sé que muchas veces tomamos este pasaje que Pablo da allí a los Corintios en este sentido, pero créanme que el yugo desigual incluso entre creyentes se da por la disparidad de crecimiento espiritual. Eso también es yugo desigual, porque nadie ponía un buey con un lomo de 2 metros de altura al lado de un buey de 50 centímetros de alto, porque el yugo ¿cómo quedaba? Así, los dos eran bueyes, los dos caminaban para el mismo lado, pero había distinta altura, distinta fuerza, y aún en el hogar cristiano y en una pareja cristiana, siendo los dos cristianos y habiendo unido sus vidas delante del Señor, hay yugo desigual porque uno crece y el otro no. Lamentablemente en la mayoría de los hogares cristianos pasa que las mujeres crecen más rápido incluso que los varones, y esto también denota una falta de liderazgo en muchas de nuestras congregaciones, porque tenemos mujeres muy espirituales, que conocen mucho del Señor, que quieren vivir y agradar a Dios para su vida, y tenemos hombres pachorra que le huyen al compromiso porque saben que cuanto más sepan, dice la palabra, más se nos va a demandar. Entonces mejor me quedo en el molde. Y hay yugo desigual. Y empiezan los conflictos en el hogar, empiezan los conflictos en lo ministerial, hay disparidad de criterios.
Hay desacuerdo en los proyectos, porque algunos incluyen o dan más prioridad a la cosa espiritual, el otro a la cosa más carnal o superficial, y así vamos por la vida, ¿no? Caminando desparejo. Pero cuando hablo también de yugo desigual, como dice Amós 3:3, y hace esta pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pienso cuando en el hogar cristiano, o que se denomina cristiano, tenemos personas que no aceptan lo divinamente establecido. Tenemos a alguien, un papá, una mamá o un hijo, que lamentablemente en muchos casos se da que los hijos no respetan la palabra de Dios. En muchos hogares se medita la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, se ora por la palabra de Dios para que haga efecto en nuestros corazones, pero hay disparidad de criterios, hay discusión. Un hijo no acompaña el pensamiento espiritual de un papá y una mamá. O un papá no acompaña el pensamiento espiritual de los hijos, porque también pasa. Cuando un papá cristiano, medio flojo de papeles, déjenmelo decir de esa manera, lo ve al hijo o a la hija demasiado involucrado en la iglesia, hablo por experiencia, y le dicen, che, te la pasás metido en la iglesia, a ver si haces algo acá en la casa, porque mucho ensayo, pero acá no levantas nada, acá necesitamos que también te pongas a trabajar. Hay una cuestión de los dos lados que resolver, sí, pero nunca un papá espiritual o una mamá espiritual le diría a su hijo, no te juntes con los chicos de la iglesia, o no vayas al ensayo, o hoy no vas a ser maestro de escuela bíblica porque estás castigado. No. Conozco papás y mamás que le dicen a los hijos, ¿sabes cómo te portaste así toda la semana? Mañana no vas a la actividad de pre. ¡Ja! Y aguantátela. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué castigo te estás castigando a vos mismo? Al contrario, ¿sabés qué? Ahora te vas a convertir en monaguillo, vas a vivir en la iglesia, tenés que decir. Más o menos. Pero a veces tenemos esa forma de procesar y de actuar que es completamente liviana, ¿no? Y tratamos de hacerle sentir el rigor con cosas que realmente están fuera de discusión, como es el servicio, el estar en la iglesia. Pero cuando hay un yugo desigual en la familia, querido, muchas veces la convivencia se hace como remar, puse aquí en dulce de leche, del repostero. Todo más pesado, todo es pesado. Entonces aparece por encima de las conversaciones la gritería, comienzan a escucharse los portazos, comienza a escucharse la frase, no te aguanto más, o me voy a ir de esta casa. Está bien, algunos una vez hicimos el bolso, varios hicimos el bolso alguna vez en nuestra vida. Y llegamos a la puerta y dijimos, ¿y ahora dónde voy? Y estábamos esperando que nos llamen otra vez para meternos adentro, ¿no? Pero en algún día nos salió el guapito, y de adentro y aparece la gritería, los enojos, las diferencias. Déjeme decir, los insultos. ¿Ustedes creen que los insultos son un atributo solamente de la gente que no conoce a Cristo? Los insultos están arraigados en nuestro corazón. Con nuestra caída en pecado vino el paquete completo. Y la palabra de Dios dice muchas veces que del fruto del corazón, la palabra de Dios dice que del fruto del corazón habla nuestra boca. Y muchas veces sale. Que nuestro viejo hombre no, a pesar de que entendemos que fue crucificado con Cristo y que sería el ideal que haya muerto en la cruz, nuestro viejo hombre está ahí. Y es como la película del Dr. Jekyll. Hay dos bestias viviendo adentro nuestro. Está el viejo hombre y está el nuevo. Y a veces depende cuál alimentamos más, es el que más crece o más fuerza tiene. Y muchos se alimentan al viejo hombre. Y es el que domina en las conversaciones, es el que señala con el dedo, es el que reprocha, es el que grita o la que grita, es el que castiga de una manera inadecuada. Y falta el hombre espiritual o la mujer espiritual o el hijo espiritual. Ahí está el yugo desigual. El problema está cuando en nuestro hogar pasan estas cosas y en lugar de hablarlas, y después vamos a hablar un poco más de esto,
y de pedir ayuda, las normalizamos. Entonces tenemos frases como, pero a todos les pasa lo mismo. Mirá, en la iglesia yo conozco varias familias que están en la misma situación que nosotros, así que es algo perfectamente normal. Ahí está el problema, que hemos empezado a normalizar cuestiones que Dios dice que no son normales. No podemos hacer andar el hogar si no hay acuerdos. Y el primer gran acuerdo del hogar, papá, mamá, hijos o hijas, el primer gran acuerdo es con Dios y con todo lo que Él pide de cada uno de los integrantes de esa familia. Por eso hay una palabra que a mí me encantó, buscarla en tu Biblia, la encontré en 2 de Crónicas 7:14. Y saqué esta conclusión: necesitamos convertirnos a Dios. Y vos decís, ¿de qué estás hablando? Necesitamos convertirnos a Dios. Es distinto al hecho de la conversión que nosotros hemos tenido, ese cambio de vida cuando conocimos a Cristo. Nos convertimos, decimos a veces, ¿no? Esa palabra, nos convertimos a Cristo. En realidad, en ese momento nos arrepentimos y Cristo comenzó en nosotros una conversión, una transformación. Pero el hecho de convertirnos a Dios, como ahora vamos a ver, es buscar a Dios intensamente y permanecer lo más cerca de Él y de su palabra como nos sea posible. Eso es convertirse a Dios. Todo el tiempo buscar de Dios, sabiendo que necesito de Dios, que dependo de Dios y que no me puedo soltar de Dios, porque cuando me suelto de la mano de Dios o de lo que Dios dice en su palabra, meto la pata. Segunda de Crónicas, Levítico dije antes. Crónicas, Segunda de Crónicas, porque tenía 2 pasajes, estaba ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Fíjate, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, acá está, y se convirtieren de sus malos caminos, fíjate la promesa, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Me encantó este versículo. Hay remedio, hay solución, esa es la buena noticia. No sé en qué estado está la convivencia en tu hogar, cómo está la relación con tus hijos. Hijo, no sé cómo está la relación con tus padres, pero hay solución. Dios lo promete, pero hay condición. Si se convirtieren, si buscaren mi rostro. Pero pará, me olvidé lo más importante. ¿Cómo empieza diciendo? Si se humillaren. ¡Wow! ¿Cómo me cuesta tragarme el orgullo, El yo pienso. Es lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Si se humillare mi pueblo, condición 1, sobre el cual es invocado mi nombre. Señor, Señor. Pero tenés un corazón orgulloso porque en tu casa haces lo que querés. Si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero hablar primero un poquito a los papás acerca de la conversión. A los padres y a los hijos. A los dos vamos a hablar. Padres e hijos convertidos a Dios. Si se convirtieren, dice acá, el texto que leímos. Padres e hijos convertidos a Dios. El clima del hogar cristiano está dado por el trato que mayoritariamente reina en los convivientes. Todos hacemos al clima del hogar. No es responsabilidad de uno o de dos. El clima del hogar lo construimos entre todos. Estamos de acuerdo en que puede haber sobresaltos. Estamos de acuerdo que puede haber diferencias de criterios. Estamos de acuerdo que puede haber cambios fuertes de opinión, por no decir discusiones. Pero si padres e hijos tienen un corazón convertido a Dios, enfocado hacia Dios, sin perder de vista los preceptos o los principios establecidos por Dios, entonces vamos a tener la capacidad de desarrollar
de resolver de acuerdo a lo que Dios quiere y a lo que Dios manda. A pesar de nuestras diferencias, somos un grupo pequeño, una familia cristiana que busca acordar dentro de lo establecido por Dios, dentro de lo que Dios manda, pensando siempre en cómo lo haría el Señor si estuviera en mi lugar. Ahora, cuando pienso en esto, el Señor es quien nos dio a nosotros el ejemplo máximo, podríamos decir, de conducta, de amor y de dominio propio. Que es algo que también el Señor son atributos comunicables y también son atributos que nos ha dado a nosotros para que podamos desarrollar. Por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y no puedo decir, ay, yo no puedo bajar un cambio, yo no puedo humillarme, yo no puedo. Sí podés. Si Dios te pidiese hacer algo que sabe que no podés, sería injusto. Y Dios no es injusto, Dios justamente nos pide lo que sabe que podemos darle. Así que necesitamos, vuelvo a repetir, a pesar de nuestras diferencias de criterios, cambios fuertes de opinión, convertirnos a Dios para poder trabajar juntos, desarrollar capacidades de acuerdo a lo que Dios manda y tomar decisiones como lo haría el Señor. Es tener al Señor Jesucristo o mostrar al Señor Jesucristo en nuestro hogar a pesar de las diferencias de carácter o criterio. No somos todos iguales. Y va a haber chisporroteo. Y muchas veces va a estar el portazo. Pero ahí en ese momento que vos diste el portazo, decime si alguna vez no diste un portazo y no escuchaste una vocecita que te decía, anda a pedir perdón. Y el orgullo se te subió acá arriba y te dijo, no vayas, porque vos tenés razón. Pasa que muchas veces le bajamos el volumen a la voz de Dios y del Espíritu Santo y escuchamos lo que nuestro viejo hombre nos susurra, ¿no? Y ya sabemos quién está detrás, inflando el globo, ya sabemos quién es. Y así vamos por la vida y muchas veces lo normalizamos. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, por tanto así dijo Jehová, otra vez, fíjate, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Siempre hay una promesa, a la parte de la conversión. Si me buscas, si te agarrás de mis principios, si demostrás que querés cambiar, yo sé que sos un tipo difícil, Fabián, yo sé que sos complicado. Hoy mi hija venía manejando y dice, papi, siempre tenés caras de enojado. Y bueno, no sé, le digo, yo venía bien manejando. Entonces dije, bueno, voy a manejar así. Entonces por un rato estuve así. Así iba manejando, ¿no? Y ella me dice, no, pero las arrugas también, tenés arrugas de enojado. Bueno, no hay nada que te venga bien. Entonces yo soy un tipo complicado que tengo cara de enojado. Y Dios dice, yo sé que sos así, pero ¿sabes una cosa? Yo entiendo que estás haciendo lo posible por cambiar. Y te voy a dar una mano. Te voy a ayudar. Y lo vas a lograr. Y de esa manera también te voy a hacer sentir aprobado. Porque Dios no premia resultados. Dios premia también las intenciones. Y cuando ve un corazón difícil, que le cuesta, pero que se pone en las manos del Señor para cambiar, allí Dios también envía bendición. Su Espíritu se manifiesta y comienza a darte herramientas para entusiasmarte y que continúes en el proceso. Pensaba en esta palabra, si te conviertes, padres e hijos, acuérdense que estamos hablando para los dos, no puedo divorciarlos, no puedo separarlos en este caso, Después vamos a dar un par de ejemplos, pero síganme. Yo puse aquí punto A, si te convirtieres, es tú haciendo tu parte. Convertirse, la disposición de alguien de cambiar o a cambiar lo que pienso y aquello que me digo a mí mismo, ¿no? Que así estoy bien. Que no necesito un cambio. No, tengo que cambiar. Tengo que hacer mi parte. Sé que estoy mal. Tengo que cambiar. Señor, sé que estoy mal. Tengo que cambiar. Primero se lo reconozco a Dios. Tengo que cambiar. Necesito un cambio. Ahora, quizá habrá lucha. Será duro dar el primer paso. Habrá que tragarse el orgullo. Tendré que renunciar a muchas cosas. Tendré que cambiar hábitos.
tendré que aprender a pedir perdón. Se han escrito canciones con esa palabra, perdón. Una de las canciones que recuerdo, un título que siempre llamó mi atención era Perdón parece ser la palabra más difícil. ¿Te acordás de ese título de esa canción? Perdón parece ser la palabra más difícil. En realidad la es. Hoy pedir perdón es un síntoma ¿de qué? De debilidad. Por eso la gente, no pidas perdón. No, retroceder nunca, rendirse jamás. Somos todos Schwarzenegger, Rambo, ¿no? No, retroceder nunca, rendirse jamás. No es lo que Dios enseña en su palabra. Aprender a pedir perdón. Tendré que pedir perdón, habrá que derramar lágrimas. Pero todo esto es parte del proceso que llamamos el proceso de conversión. Y como leíamos en Jeremías 29, entonces me invocarán y vendréis y oraréis a mí, y yo iré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Para esto tengo que venir a Él con un corazón sincero. Y esto lo llamo el desafío de la transformación, que es como la metamorfosis espiritual. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible dejar el pasado atrás y volver a empezar? Claro que sí. Y es posible por la misericordia y por la gracia de Dios, porque Él promete que lo hará. Pero soy yo el que debe dar el primer paso, soy yo el que debo decidir convertirme a Él. B, segundo punto, yo restauraré, dice el Señor. Ahora era yo haciendo mi parte, ahora es Dios haciendo lo suyo, o lo que mejor sabe hacer. Yo me dispongo y Dios actúa. Y escuché esto porque me encantó. No sé de dónde lo saqué, pero sé que en algún lado lo leí. Yo doy el primer paso hacia Él y Él sale corriendo hacia mí. Me fascinó esa frase. Y está inspirada en una parábola, en alguien que venía caminando y en alguien que esperaba. No sé cuánto tiempo, quizás años esperó, pero que todos los días salía a esperar y a mirar el horizonte. Y cuando le vio a lo lejos dice que corrió, ¿te acordás? No dice, salió caminando. Corrió, el otro venía caminando capaz que arrastrando los pies, pensando, ¿qué le voy a decir? Padre, ya no soy digno. ¿Te acordás? La parábola del hijo pródigo. Y cuando el padre le vio a lo lejos dice, corrió y se echó sobre él y le besó y le abrazó. Cuando yo le doy un paso hacia Dios, Dios sale corriendo hacia mí. ¿Sabes por qué? Porque Él más que nadie desea que vos puedas vivir la plenitud que Él ha planificado para el hogar. Esta es la promesa que tenemos para padres e hijos. Es un error aceptar la realidad tal como estamos. Es un error normalizar, decir así como estamos es normal o está bien. O que, como algunos dicen, pero no podemos estar mejor. ¿Cómo vamos a hacer? Dios tiene el poder, Dios puede transformar, Dios puede hacer de nuevo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno se convierte a Cristo, no dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese concepto de estar en el original también habla de estar aferrado, de permanecer. Acordate que el monstruo en nosotros aparece cuanto más nos alejamos de la cruz, pero cuanto más cerca de la cruz estamos y de la persona de Cristo, más su influencia hace efecto o trae resultado a nuestra vida. Cuando yo permanezco en Él hay transformación. Entonces ya no soy yo quien debe tomar el asunto en sus manos de transformar, porque yo no puedo resolver nada. El hecho de hacer las cosas como yo pienso, con mi propia filosofía, ha traído mi hogar a lo que es hoy. Y no es lo que Dios está probando probablemente. El hogar que porta o que se precie de preciar el título de cristiano debe ser todo el tiempo puesto en las manos del mismísimo Dios. Y de ahí, como dice Jeremías, le buscamos y le hallamos porque le buscamos de todo nuestro corazón. Venir a Él con un corazón arrepentido. Me convierto a Él, le entrego el control del hogar, le entrego el timón de mi vida e inmediatamente Él se hará cargo. Pensaba en este hogar como si fuera un barco. Nuestras vidas ahora están bajo sus órdenes. Él es el capitán, yo soy parte de la tripulación. Y si Él es el capitán y yo soy de la tripulación,
Tengo que hacer lo que manda ¿quién? El capitán. No hay alternativa. Pero el gran problema es que nosotros, queridos, en nuestros hogares, muchos vivimos como en piloto automático. Estamos acostumbrados a hacer de una manera. Y ahora escuchamos todo esto y cuando salimos de acá y llegamos a nuestra casa, seguimos haciéndolo a nuestra manera. Y tenemos que tomar una decisión y la tomamos a nuestra manera. Y lo analizamos desde nuestra propia perspectiva. ¿Saben? Está comprobado que en las familias cristianas, en el cristiano en sí, son más las veces que lo dejamos a Dios afuera de nuestro proyecto y de nuestra vida que las veces que lo incluimos. Entonces no seamos hipócritas que le pedimos a Dios, ¿no? Y sí, yo le encomendé a Dios. Porque hasta oramos mal. Oramos mal, ¿por qué? Porque muchas veces planificamos nuestra vida y le decimos a Dios, bueno, ahora Dios bendecí esto que queremos hacer. A ver, poné tu firma, vamos. No funciona de esa manera. Es Dios quien hace los planes. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar diciendo, Señor, ayúdame a hacer lo que vos bendecís. Yo vengo con el plan terminado y le digo, ahora bendecilo. ¿Y quién te dijo que funciona así, dice Dios? Démosle a Dios la hoja en blanco, con nuestra firma al pie, y dejemos que Él la complete. ¿Te das cuenta? En teoría somos unos fenómenos, pero en la práctica se nos hunde el barco. Entonces, cuando estamos en piloto automático y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, a pesar de lo que sabemos en teoría, rompemos todo. No nos cuidamos, ni cuidamos a aquellos que decimos amar. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿De cuántas cosas dichas estás arrepentido? ¿Cuántas cosas dichas vos, hijo, a tu papá, que le dijiste, viste, que si lo dije en caliente, dicen algunos? Bueno, ¿cuántas cosas que le dijiste a tu viejo o a tu vieja no estás arrepentido de haberlas dicho? Y vos, papá, mamá, ¿cuántas reacciones y cosas que dijiste también? Decime si no estás arrepentido de haberlo dicho o haberlo hecho. Tenemos muchas, ¿no? Y qué triste nos ponemos cuando las recordamos, ¿eh? Bueno, ves, así somos. Entonces el desafío sería salir de esta reunión dispuestos a realmente cambiar y no mañana volver a caer en lo mismo. Porque si no, no sirve de nada. Pidámosle a Dios que nos restaure. Pidámosle a Dios por esas cosas que al pensarlas te amargan. Pedile que las perdone. Y que te dé fuerza para perdonar a aquello que te hayan hecho, que te haya agraviado. No digas más, lo mío no tiene remedio. Lo nuestro no se puede solucionar. Si hay una relación rota, mirá, Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo creo en esa promesa. Él es el Dios de los imposibles. Si Él prometió hacerse cargo y dice, yo restauraré, no hace falta que nosotros agreguemos nada. Él lo va a hacer. Por eso disponete a hacer tu parte y Él hará la suya. Y viene la promesa, el tercer punto. Dice, delante de mí estarás. Y esa es la promesa para nuestras vidas, para cada integrante del hogar. Hemos considerado que al convertirnos a Él es cuando volvemos a Él, renunciando a nuestras maneras de hacer las cosas. Cuando Dios le entregamos el control de nuestra vida. Ahora está este proceso de restauración que comenzamos a experimentar cambios, sensaciones que nos va a hacer percibir el Señor, que no serán otra cosa que el obrar de Dios en nuestra vida. Entonces cuando vengo, como decía Jeremías, con un corazón que le busca, tengo que venir con un corazón abierto. Señor, quiero experimentar el cambio. Necesitamos el cambio. Y ahí vas a ver cómo Dios aclara el panorama. Lo que se hacía cuesta arriba ya no parece tan complicado. Lo que parecía inalcanzable, ahora de repente comenzamos a verlo más cerca. Una relación complicada comienza a hacerse más llevadera, porque Dios establece nuevos parámetros de convivencia. Probablemente una de las cosas que más provoca choque en las relaciones interpersonales en el hogar son las reglas de convivencia, ¿no? Esa regla que todo el tiempo algunos ponen y que demanda satisfacción para una de las partes nada más. Pero cuando es Dios quien pone las reglas de convivencia, Él contempla las necesidades de todo el conjunto. Entonces es parejo para todos y todos nos sentimos bien, porque al obedecer sabemos que no estamos honrando a una persona, sino que sobre todo estamos honrando a Dios, al Dios justo.
Dios sabe lo que puede hacer, lo que tiene para hacer en nuestro favor, pero también sabe lo que puedes dar para hacer que este proyecto llegue a buen puerto, este proyecto que es el hogar, la familia cristiana. Soltemos los prejuicios, padres cargados de prejuicios contra sus hijos. Nunca vas a lograr nada. Hijos que vienen y te dicen, ¿sabes qué me dijo mi papá? Que yo soy un fracasado. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Que yo le arruiné la vida. ¿Sabes lo que es cargar con eso? Y vos sabés quién es el papá, y vos sabés quién es la mamá, y vos decís, no puedo creer que me estés diciendo esto. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se remonta? No te hablo de chicos de 15, 16 años, te hablo de muchachos que ya tienen prácticamente sus vidas hechas. Y que Dios, después vamos a hablar de esto también, les manda a honrar a sus padres. Él a mí una vez me dijo fracasado, nunca me pidió perdón, pero yo me acuerdo. ¿Cómo se sale? Pidámosle a Dios la capacidad para perdonar de la manera que Cristo nos perdonó también a nosotros. Y aquí está el resultado, ¿no? Como lo expresa el salmista en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. Está diciendo Dios, vos me vas a mostrar la manera de hacer las cosas. Me vas a mostrar el plan que vos preparaste para mi vida, me vas a mostrar lo que es mejor y voy a comprobar que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo sé que tu plan es bueno. Yo sé que tu plan es bueno. Sé que va a costar trabajo. Sé que va a haber que tragar saliva. Sé que va a haber que pedir perdón. Sé que me voy a tener que tragar el orgullo. Sé que voy a tener que derramar lágrimas. Pero Señor, yo sé que lo que vos tenés es mejor. Así que como familia, hoy nos juntamos y hacemos el esfuerzo. Nos vamos a sacrificar. Cada uno va a hacer su parte para que esto realmente se note y se vea como en realidad como un hogar cristiano. Dice el Salmo 47:3, porque Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Y si ya lo intentaste, Él lo va a hacer otra vez y lo va a seguir haciendo las veces que sea necesario, siempre y cuando vos hagas tu parte, Él hará la suya y la consecuencia será la bendición de Dios. Ahora, padres e hijos convertidos el uno al otro. Era padres e hijos convertidos a Dios, padres e hijos convertidos el uno al otro. Me encantó el texto de Malaquías 4:6, búscalo y marcalo en tu Biblia porque es muy importante para la restauración de la familia cristiana. Malaquías capítulo 4, versículo 6. No es casualidad que en el pueblo de Israel, ustedes saben cómo fue todo su peregrinar en el desierto a lo largo de 40 años, el primer gran exterminio que hubo sobre la tierra, los cuerpos de varias generaciones que desde que cruzaron el Mar Rojo y hasta que heredaron la tierra prometida, quedaron desparramados en el desierto por no haber confiado en Dios, en la promesa o en el Dios de la promesa. Los hijos se habían vuelto contra los padres, porque los hijos que tenían menos tiempo conociendo a Dios habían quedado maravillados con el obrar de Dios en su peregrinar por el desierto. Pero los padres, que supuestamente tenían que tener más conocimiento, más experiencia, fueron los que dudaron. Así que todos murieron y fueron sus hijos, incluso la mayoría, los nacidos en el desierto, en esos 40 años, los que heredaron la tierra prometida. Pero todo el resto murió. Porque habrían salido bebés también. Entonces no decimos que todos los nacidos en el desierto, sino que también salieron bebés que no tuvieron nada que ver con la negación de sus padres o con la rebeldía. Así que ellos no pagaron el precio, pero sí lo pagaron sus padres. Y ellos fueron las nuevas generaciones los que heredaron la tierra. Entonces, acá dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mirá, Dios busca una reconciliación entre padres e hijos. Dios todo el tiempo quiso reconciliarse con su pueblo Israel. Ojalá se hubiesen contagiado del espíritu fervoroso de aquellos príncipes, o de aquel príncipe como fue Josué, que traía aquellas buenas noticias, porque el resto era todo para atrás, todo tiraban para otro lado. Sin embargo, muchos se volvieron atrás.
Muchos no quisieron seguir avanzando. Murió Moisés, se levantó Josué, el gran líder que introdujo o guió al pueblo a introducirse en la tierra prometida, pero no había muchos. Y Dios todo el tiempo buscó volver a unificar, hizo lo imposible por volver el corazón de los unos hacia los otros. Y lo sigue haciendo en el hogar cristiano. Miren, hay destrucción si el corazón de los padres no se convierte o no se vuelve hacia los hijos, y el corazón de los hijos no se convierte hacia los padres. Y dice el Señor, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. ¿Entendés cómo necesitamos conciliar unos con otros para poder heredar la bendición, para poder ser introducidos por Dios en sus promesas y en todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas? Para ir terminando, me gustaría enumerar algunas cuestiones que tienen que ver con las características de un padre que se convierte a su hijo. Porque dijimos recién, hablando de que nos tenemos que convertir a Dios, que es buscar a Dios, estar cerca de Dios, aferrados a los principios de Dios. Mirá, pero también este principio se aplica en la relación interpersonal, padres a hijos. Padre, necesitas convertirte a tu hijo. ¿Qué es? Buscar a tu hijo. Volver a buscar a tu hijo, estar cerca de tu hijo, pasar tiempo con tu hijo, interesarnos por lo que dicen, por lo que piensan tus hijos, porque es la parte que a vos, padre, te corresponde. Un padre convertido a su hijo, me anoté aquí, tiene la capacidad de confesarle su amor. Permitime preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo o a tu hija y le dijiste te amo? No importa la edad que tenga. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No, pero yo soy duro, esas cosas no me salen. No me importa. Si sos duro, poné el corazón a hervir, a baño María, como sea. Pero te tenés que ablandar, porque lo tenés que hacer, porque hay que expresar. Yo se lo expreso de otra manera. No, las otras maneras sirven, pero no hay nada que reemplace el abrazo o el beso a un hijo o a una hija. Yo trato de hacerlo seguido, pero no logro hacerlo tan seguido como quisiera o como debería hacerlo. Y a veces me lo reclaman. Entonces vienen mis hijas y me abrazan, y yo por ahí hago así, le hago así, ¿no? Me dice, ¿qué te pesa, que soy un perro? Al final te vengo a abrazar y no me da ni 5 de bolilla. No te abrazan más. Dice, pero hija, bueno, al otro día vuelve el perro arrepentido. No, pero vuelve y me vuelve a abrazar. Y es bueno demostrar amor, papás, necesitamos demostrar amor. Miren, veamos cómo suceden normalmente las cosas. Cuando nuestros hijos eran bebés, ¿se acuerdan? Bueno, ahí tenemos a Liz como ejemplo. Pasamos tiempo con ellos. Eran como nuestras mascotitas. Los acariciábamos, los besábamos. Me voy a dormir la siesta. Íbamos con el bebé y nos acostábamos al lado de la cama con el bebé, ¿no? Íbamos a dormir la siesta con el bebé. Los veíamos cuando se levantaban, estábamos expectantes cuando abrían los ojos que nos vean a nosotros. No veíamos la hora de llegar a casa para estar con ellos, aquellos que trabajábamos afuera, y le decíamos cosas, ¿no? Como, ay, cosita linda, ¿viste esa cosa que te sale, no? Ay, mi bebé, ay, qué cachetito, ay, qué cosita hermosa. Toda esa, parece que hablamos así ya, ¿no? O sea, es parte de la chochera que te agarra, ¿viste? Yo también soy abuelo, entonces ya saben de qué hablo. Y te sale todo. Ahora los hijos van creciendo. Y empiezan a crecer. Llegan a los 5 o 6 años. Ahí la tenemos ya a Liz con 5 o 6 años, imagínatela. Entonces al llegar a la casa la saludamos de otra manera. Le decimos, hola, ¿todo estuvo bien? ¿Cómo va la escuela? A ver, ¿ya hiciste la tarea? ¿No? Ya cambia, ¿viste? Y si no la hiciste, bueno, anda a hacerla. Ese es el trato. 5 o 6 años. Cumple 14 o 15. Pasamos junto a ellos, los papás, y les reclamamos, che, ¿ya fuiste al dentista vos? No, bueno, a ver si va de una vez porque me estás haciendo gastar un montón de guita y no te hiciste todavía arreglar esos dientes. Por favor, te pido, no te quiero aguantar más. Es la última vez que te lo digo, anda al dentista. Ahí estamos, 15, 16 años, ¿no? 17, 18, son ellos los que pasan por al lado nuestro. Hola viejo, ¿qué onda? Te pasó como carro, ¿no?
Y uno suele responder cuando pasan cualquier cosa, y a veces ni siquiera lo miramos porque estamos entretenidos con algo más. Ahora, si analizamos estas conductas que se repiten en muchos de nuestros hogares, es tremendamente absurda, porque cuando eran pequeños no eran capaces de entender el tiempo que pasábamos junto a ellos hora tras hora. Ellos no eran capaces de disfrutarlo o apreciarlo. Los que lo apreciamos, lo disfrutamos, éramos nosotros. Pero ahora que tienen 16, 17, 18, bueno, ya los chicos ahora de 5, 6, 7, 8 y todas las edades, y hasta que se van de casa, ahora que tienen la edad de que podamos sentarnos y hablar profundamente de un tema, no lo hacemos. Entonces te das cuenta de lo ridículo que quedamos. Porque cuando no entienden nada, estamos para ellos full time. Ay, mi cosita chiquita. Cuando nos podrían entender y decir, che, vení que quiero hablar con vos, nunca tenemos tiempo. Las conversaciones son del tipo cliché. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, chao. ¿Dónde vas? ¿A qué hora venís? Bueno, listo, gracias, que te vaya bien. Hijo, estoy hablando por vos, ¿eh? Ah, sí, porque una postilla espiritual tenemos que meter, ¿viste? Entonces, y así somos. Un padre convertido a su hijo, entonces, es un padre que mantiene un canal de diálogo abierto, aunque a su hijo muchas veces le cueste. Es el papá quien tiene que ser el propiciador y la mamá, para crear ese canal de diálogo. Una persona que se muestra atenta e interesada por la vida de sus hijos. Alguien que siempre va a tener tiempo para ellos a pesar de todas las ocupaciones que pueda tener, porque de esa manera va a estar demostrando que ellos son lo más importante en su vida después del Señor, obviamente. Que no evita decirle las cosas con profundidad, con sentimiento y con sinceridad, como por ejemplo, hijo, te amo. Y de la nada poder decírselo, hijo, te amo, cuídate. Un padre convertido a su hijo, otro ejemplo que puse acá, es un padre que disciplina sin ira. Vemos, el primer punto que yo mencioné aquí era los padres convertidos a su hijo en la capacidad de confesar su amor. Un padre convertido a su hijo es un padre que disciplina sin ira. Dice Proverbios 22:3, me gustó la nueva versión latinoamericana de la Biblia, dice, la vara de la indignación de nada servirá, los instrumentos de su furor se volverán contra él. Cuando uno disciplina con ira, lo único que hace es despertar más ira, o más enojo, o producir, o acrecentar el enfrentamiento. Cuando uno explota en un ataque de furia y comienza a descargarse con su hijo o su hija, ya no importará cuánta razón tengas vos. La furia opacará la razón, la vara fallará y la disciplina no se corregirá. Y la disciplina no corregirá, no servirá para corregir. Yo recuerdo las veces que intenté disciplinar a mis hijas estando enojado, estando airado. Cuando ya pasa de enojo, ¿no? Ya era bronca. E inmediatamente sentí esa voz que me acusaba y que me decía, estás equivocado. Y muchas veces tuve que arrepentirme y tuve que ir a pedirles perdón. La palabra nos enseña que tenemos que disciplinar oportunamente y sin ira como parte del rito del amor. Explicar la disciplina a nuestros hijos no es golpear, pegar, es disciplina, es elaborar la manera de hacer sentir la corrección de una persona que te está cuidando. ¿Pero vos me estás cuidando de esta manera? Sí, te estoy cuidando. Para que la próxima vez que lo vayas a hacer, te acuerdes de esta disciplina y ya no lo hagas. La palabra nos enseña a disciplinar entonces oportunamente y sin ira como parte del rito del amor, dando a entender que la disciplina oportuna e incluso en la relación es una parte importante que demuestra amor. El tercer ejemplo que puse es un padre que convertido a su hijo es un padre que siempre ofrece perdón, que está dispuesto a perdonar. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Papás, mamás, no importa cuánta razón tengamos, un padre no debe permitir que la disciplina ponga distancia en la relación con los hijos, que cree muros o barreras
no es el fin. Aunque parezca increíble, la disciplina es para atraer a los hijos, no para alejarlos. Aun cuando ellos no lo entiendan, aunque el enojo les haya nublado la vista, porque son disciplinados, cuando los disciplinamos se pueden llegar a enojar, un padre no debe perder la perspectiva y su obligación es disciplinar porque ama sin condición y perdonar de corazón la ofensa de su hijo, dando saber a su hijo de ese perdón, aunque quizás él entienda que no lo merece. Yo aprendí de mi esposa esto. En mi casa mi papá crió 4 varones, así que a nosotros nos funcionaba la chancla voladora. ¿Qué más nos funcionaba? Bueno, mi viejo, yo recuerdo una sola vez que me embocó porque me le escapé al cachetazo y me enganchó de atrás y me puso una patada que me... Claro, mi viejo en la desesperación porque me quería agarrar. Mi viejo manejaba un camión en esa época, así que era un brutazo de aquello, ¿no? Después mi mamá lo fue transformando, pero era su manera. Pasa que yo me le escapé, no me tenía que haber escapado, me le escapé y lo enfureció mal. Y ese fue el método de mi viejo. Pero después con el tiempo vi otra cosa en mi viejo. Quizás estuvo en una reunión, porque nadie nace sabiendo, y ninguno somos perfectos. Y cómo el Señor trabajó en su vida, porque el viejo después te castigaba o te dejaba sin algo que sabía que a vos te gustaba, pero al rato venía y se sentaba con vos en la cama y no te decía nada. Y vos decías, ¿qué haces acá? Te vine a hacer compañía. Y yo me acuerdo de eso, te vine a hacer compañía. A mí Judy me enseñó a explicarle a mis hijas por qué les disciplinaba. Teníamos el psicólogo, nuestra cuchara de madera, en casa, y sí, psicólogo le decíamos, y ahí estaba. Y esa cuchara tenía una característica, tenía varios versículos bíblicos escritos. Entonces estaba toda fundamentada esa cuchara de madera. Entonces si ya querían saber por qué era la cuchara de madera, ahí estaban todos los versículos que hablan de la corrección. Entonces, ahí estábamos, ¿no? A la cama. Y yo me dice, bueno, pero ella sabe bien por qué le pegaste. Bueno, andá y explicarle. Y tenía que ir yo a explicarle. Y lo primero que decía, hola hijita, ¿sabés que papá te ama? Y te miraba como diciendo, ¿viste? Ahora me vení con eso. ¿Sabés que papi te ama? Sí, bueno. ¿Y sabés por qué tuve que hacer eso? Sí, porque hice esto y esto. Bueno. ¿Y lo amás a papá? Sí, papi, te amo. ¿Me das un beso? Sí, un beso. ¿Me das un abrazo? Sí, un abrazo. Nos abrazamos. Entonces decía, bueno, hijita. Me levantaba para irme y ella se venía atrás mío. Y yo, no, hijita, quédate en la cama. ¿Por qué, papá? Si ya... No, porque vos estás castigada, yo no. Y se tenía que quedar en la cama, porque no era que se arreglaba ahí la cosa. Ella tenía que cumplir su disciplina, ¿no? Y ahí empezaba a llorar como una marrana. No sé lo que sentían en ese momento, ¿no? Si todo lo que me dijeron quedaba en el olvido. Pero lo que te quiero decir con eso es que tenemos que darles razón del porqué de la disciplina. Un padre entonces que se convierte a su hijo es un padre que disciplina incluso sin ira. Ahora, hijos convertidos a los padres. Hay un montón de cosas, hijos, que tendríamos que sacar. Yo soy hijo y tengo a mis viejos, gracias a Dios, tengo a los dos todavía, viejitos ya. Judith tiene a su mamá. Pero ¿cuáles son las características de un hijo convertido a su padre? Acuérdense que trata de estar cerca, pasar el mayor tiempo con él, que trata de apegarse. Lo que uno observa normalmente es que un hijo convertido a su padre es un hijo que desea y valora estar cerca de su papá y de su mamá. Disfruta estar cerca de sus papás. Lo que uno normalmente observa es que los hijos hacen un programa siempre paralelo, ¿no? Aquellos hijos que todavía viven en casa probablemente hacen un programa paralelo con sus amigos, por ejemplo los fines de semana, para no tener que salir o pasar tiempo con sus padres. Y los padres lo aceptamos como algo normal, ¿no? Y decimos, bueno, es normal que nuestros hijos salgan, que hagan sus planes, que se junten entre ellos.
Miren, dice Santiago 4:14, este es un texto que en este tiempo a mí me está pegando mal, porque yo veo a mi viejo que se me está apagando de a poquito. Él no tiene, gracias a Dios, ninguna enfermedad, aunque pasó distintas etapas y alguna vez la vio más complicada. Yo lo veo, no lo veo durante mucho tiempo, entonces cuando lo veo noto la diferencia. ¿Viste cuando vos no ves un bebé hace mucho y decís, mirá cómo creció? Bueno, con los viejos te pasa lo mismo, viejo cariñosamente, ¿no? Con mi viejo pasa lo mismo, y yo lo veo cada tanto y digo, se me puso viejo. Papá se me puso viejo. Y fíjate por qué te digo que me pega este texto. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, Santiago 4:14, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo empiezo a ver a mi viejo que se me está desvaneciendo. Veo a mi mamá que se me está desvaneciendo. Y aunque no quiera me pongo nostálgico. Veo a mi suegra que se está desvaneciendo. 88 años. Y no me quiere dejar la herencia. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí se están apagando, ¿no? Y uno nota estos cambios. Y duelen. ¿Y sabes en qué sentido duelen? Que yo me empiezo a reprochar un montón de cosas, ¿Qué podía haber hecho con papá? ¿Cuántas cosas podía haber disfrutado con papá? ¿Cuánto más tiempo podía haber pasado con papá? Y cuando ya no están, es cuando más todavía nos vienen esos recuerdos a la cabeza. ¿Sí o no? ¿Cómo no lo aproveché más a papá y a mamá? ¿Entendés por qué me pega este texto? Un hijo convertido a su padre es un hijo que, a pesar de tener sus programas y sus amistades, siempre va a tener lugar para los viejos. Porque créeme esto, yo pasé los 30 años y la vida es como que venía transitándola, venía piola manejando a 50 kilómetros por hora. Pero de los 30 a esta parte creo que voy a 160. Se me está yendo volando, ¿entendés? Y no sé dónde quedaron los años, no sé dónde se me quedó la vida, pero se me fue. Y hoy ya estoy bajando la montaña. Y con nuestros viejos es igual, nos llevan un trecho todavía más adelante y cada vez los tenemos más lejos y cada vez los disfrutamos menos. Si todavía tenés a papá y a mamá, tenés que disfrutarlo. A veces las niñerías, los enojos, los caprichos, las modas, lo que dicen otros, influye sobre la relación con tus viejos. Eso no tiene lugar en tu vida, papá. Tenés que entender que los viejos Dios te los da por un tiempo. Y después los va a llamar y se los va a llevar a su presencia si son del Señor. Y aunque quede el consuelo de decir, bueno, lo vamos a volver a ver, vamos a volver a estar juntos, pero ¿cuánto más podía haber disfrutado a papá? Pa, ¿cuántas veces podía haber ido a pescar con vos? Y te dije, no, pa, hoy no tengo ganas. Hoy yo quiero sacarlo a algún lado y el viejo no puede, no le dan las piernas. Se me cansa enseguida. Y no es porque yo tenga muchas ganas de hacerlo tampoco, pero tengo ganas de estar con él. El otro día fui a Necochea, ahí tiene una casita, ahí están viviendo mis viejos. Y yo cada vez que voy aprovecho, cada uno de mis hermanos, en el invierno tiramos abajo algunos árboles del monte que tenemos ahí y cortamos leña. Y le dejamos leña a papá y a mamá para la salamandra. Y al viejo le encanta venir porque lo hizo toda su vida y nos veía a todos los hermanos ahí laburando, cortando leña. Uno corta, el otro va acomodando y va acarreando. Y el viejo estaba ahí en el medio, él se pone en capataz, ¿no? Dice, no, pues ese está muy grande, cortarlo más chiquito, a él le encanta. Ahora ya no me dice nada. Antes cuando él me decía eso yo me enojaba, decía, pero papi, déjame hacer las cosas a mí, ¿qué sabés? Callate, viejo, ya está, anda adentro. Ahora él está ahí, está así parado mirando. Y yo estoy esperando que me vuelva a decir todo eso que me decía antes, y no me lo dice. Y ahora digo, cómo extraño todas esas cosas de las cuales yo renegaba. Un hijo convertido a su papá es un hijo que valora cada instante y cada cosa con su papá. Aún las que te parezcan malas, o incómodas, o insoportables. Aprende a disfrutarlas, porque esas también un día las vas a extrañar. Un hijo convertido a su papá es un hijo, a sus padres es un hijo que los acepta incondicionalmente. Porque ¿sabes qué? Son los papás que Dios eligió para tu vida. No son una casualidad. No fueron un accidente, ni vos fuiste un accidente. Son tus papás.
Dios te los eligió porque los ibas a necesitar y porque son los que Dios entendió que iban a marcar tu vida. Y vos decís, no entiendo de qué manera, porque hay otros papás mejores. Ah, ¿sí? ¿Sabes qué? Lo de afuera siempre parece mejor. La vaca, cuando come de este lado del alambre, ve el pasto que está del otro lado y dice, che, aquel pasto es más verde. Y a veces algunas se llevan por delante el alambrado, ¿no? Y pagan las consecuencias, terminan todas lastimadas, cortadas o faenadas en un campo ajeno. Pero siempre el pasto del otro lado pareció más verde, no te la creas. Es un cuento. Los papás que tenés y las mamás que tenés es el papá y la mamá que Dios puso para tu vida y es lo mejor que tenía para darte a vos. Y porque le importás a Dios, hijo, te dio ese papá y te dio esa mamá. Por eso hay un texto en Éxodo 20:12. ¿Quién no conoce este texto? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios bendice tu vida, fructifica tu vida y añadirá días a tu vida en base o en tanto y en cuanto vos honres a tu papá y a tu mamá. ¿Qué es esto? Preferirlos, respetarlos, entenderlos, obedecerlos, cuidarlos, amarlos, honrar a papá y a mamá. Debemos dejar de ser eternos adolescentes y empezar a vivir como adultos, no importa la edad que tengas, porque para otras cosas maduramos muy rápido, para estas parece que no. Maltratamos a nuestros viejos, nos los queremos sacar de encima y cuando no estén, vamos a sentirnos huérfanos el resto de nuestra vida. Necesitamos disfrutar a nuestro papá y a nuestra mamá. Pero también me anoté aquí, un hijo convertido a sus padres es un hijo que también les confiesa amor. Así como le confesamos amor a Dios, y los padres deben confesar amor a los hijos deben confesar amor a los padres. Ma, te amo. Yo me acostumbré a decirle a mi vieja, ma, te amo. Y la abracé y llegué a Baricochea en las vacaciones de invierno, pudimos ir 3 días o 4 estuvimos, y la abracé y le dije, ma, hola, te amo. Yo también, hijito, te amo. Y cuando me fui, ma, te amo. Siempre el te amo de la despedida es un poco más triste, porque no sabes si va a ser el último que le vas a poder decir. Y a mi viejo lo mismo. Y mi viejo no te dice nada. Ya no me tira, no me devuelve la pared. Pero le miro la cara y está con los ojos así, vidriosos, ¿no? Y ya está, ya me dijo todo el viejo. Llora cuando llego, llora cuando me voy. Está re loco el viejo, pero bueno. Pero es un idioma que aprendí a disfrutar. Hijos que confiesen amor a sus padres. 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amá con los hechos. Papá, mamá, te amo. Hijo, hija, ¿cuánto hace que no le decís a tu papá o a tu mamá, pa, te amo? Pa, te amo. Y otra vez no aparece el argumento, no, pero en casa no somos así. No importa cómo se hace en casa. Entendé que capaz que en tu casa estaba todo mal hasta ahora. Entendé que esto es lo que Dios dice, no lo digo yo. Pero si vos querés que funcione la relación entre hijos y padres, padres e hijos, necesitamos volver a esto y empezar a decirle a papá y a mamá, pa, te amo. Mi papá no se merece que yo le diga te amo. Dios te dice que vos le tenés que decir a tu papá que lo amás. Porque eso va a romper quizás una cáscara, un cascarón, una callosidad. Y Dios va a empezar a trabajar en ese corazón endurecido. Aprender a expresar amor. Miren, hablamos con Judy. Así como Dios perdona a quien no se lo merece, Dios ama a quien no se lo merece. ¿Te acordás de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué estaba haciendo el mundo por Dios? ¿Qué estaba haciendo el mundo por el Señor Jesucristo? Estaba gritando, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. Y lo escupían y le pegaban. ¿Te acordás? ¿En algún momento Dios dejó de amarlos? Yo no me merecía ni el perdón ni el amor de Dios. Y Dios me amó y me perdonó.
No estamos para juzgar quién se lo merece o no. Estamos para hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que aprender a perdonar y amar de la manera que Cristo me perdonó y me amó a mí también. Muchas veces nos pasa que estamos en casa y yo le digo a alguna de mis hijas, levantate que hay cosas que hacer, ¿no? Entonces voy y le digo, che, levantate que hay cosas que hacer. Mamá me dejó una lista de cosas que tienen que hacer, ¿no? Cuando estamos a la mañana ahí. Y cuando finalmente me canso de ir y llamar, levanto la voz, levanto la voz, a ver si se levantan, y por ahí a las 2 horas aparece. Y viene y me abraza, como si no hubiera pasado. Viene y me abraza, hola, buen día, y te abraza. Pero si vos tenés ganas de matarla. Pero la verdad es que yo me siento confundido, porque el abrazo en este caso no tiene nada que ver con el amor, me parece. Tiene más bien que ver con un gesto de disimular la culpa, ¿no? Pero la verdadera muestra de amor hubiera estado en la obediencia. La verdadera muestra de amor estaba que al primer llamado pueda acudir en respuesta. Por eso, hijos, amá a tu papá y a tu mamá al primer llamado, no al tercero, al cuarto, al quinto, o cuando ya te gritó y decís, a ver si dejás de gritar un poco, todo el día estás gritando, pará, un cambio, ¿cuándo? Ya era la última instancia, pero fui, te llamé, te desperté, te hice cosquillitas, te abrí la persiana, ay, bájame la persiana que me molesta la luz. Pero hija, son las 12 del mediodía y te tenés que levantar. No sé si a alguno le ha pasado, ¿no? Por ahí a mí solo me pasó. Y yo también se lo habré hecho a mis viejos. No es algo que es de esta generación. Creo que todos lo hemos hecho y lo hemos experimentado. Pero la obediencia denota un corazón convertido hacia los padres. A ver, para finalizar, ¿qué podría pasar si los padres no se convierten a los hijos o los hijos no se convierten a los padres? El Señor dice, no seas que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si los padres y los hijos no se convierten los unos a los otros, surge la maldición. Esto es amarguras recíprocas. Padres e hijos mutuamente resentidos. Si los padres no se convierten a los hijos, no se vuelven entre ellos y logran buscar acuerdos en el Señor, otro resultado puede ser la rebelión de los hijos, que sienten que han crecido en un hogar como si fueran plantas, recibieron agua, luz, calor físico, pero nunca afecto ni amor, y tampoco una relación profunda y significativa. También puede derivar en que estemos en un hogar frío, donde el tiempo que la familia pasa junta es como si fuera un funeral. Ninguno quiere permanecer demasiado tiempo en la casa y todos nos inventamos actividades para poder pasar juntos el menor tiempo posible. Qué triste, ¿no? O puede llevar al abandono del hogar, tanto de hijos como de padres. Esto en muchos hogares ha traído la desgracia de los vicios, las malas relaciones prematuras, en búsqueda de lo que no hemos podido encontrar o resolver en nuestra propia casa. Todo esto es parte de la maldición, de no hacer las cosas a la manera de Dios. Pero recuerden, Dios nunca llega tarde. Cuando nosotros damos el primer paso hacia Dios, Él corre hacia nosotros. Él sabe de restauración. Él puede transformar. Con Él siempre hay oportunidad. Solo debemos confiar. Darle el lugar que le corresponde. Ser obedientes a su palabra. Dejar afuera mis maneras de entregarle el control absoluto de mi vida. Entonces, cuando Él sea el centro de nuestros corazones, padres e hijos, hijos y padres, desde allí comenzará a ejercer su rol de Señor en nuestras vidas y en nuestro hogar. Y la conclusión final sería, convirtámonos a Él para que Él lo convierta todo. ¿Querés esto para tu vida? Deja de hacer las cosas a tu manera y empecemos a hacerlo a la manera
de Dios. Perdonen el tiempo, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y nos gustaría, si alguno tiene alguna, o puede ser alguna reflexión o alguna pregunta que quiera hacer, estamos con mucho gusto de poder. Hay algunas preguntas ahí. Le voy a invitar a Judy que venga. Nosotros hemos aprendido a ser padres juntos, así que vamos a responder juntos algunas respuestas. Y vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿sí? Aunque me dijeron que podíamos terminar tipo 11 de la noche, pero... Elegimos algunas. A ver, bueno. Si alguno se anima a preguntar así, a boca, ahí desde donde está, a voz pública lo puede hacer. ¿Cómo actuar con un hijo rebelde? Bueno, la Biblia habla acerca de la rebeldía y habla mucho acerca de los hijos rebeldes, ¿no? Por ejemplo, le voy a pedir a Judy que busque, tenemos un par de textos anotados, Deuteronomio, capítulo 21. Si bien acá en Deuteronomio está hablando acerca de la ley, ¿sí? Dios es recontra trágico con la rebeldía, porque Él nos pide que seamos hijos sumisos a su palabra, ¿sí? Y cuando yo leí este pasaje dije, wow, cuántas cosas tenemos que corregir en nuestras vidas. El 21, 18 y 21, ¿no? Dice Deuteronomio 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no les obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Es literal este pasaje en nuestro tiempo? ¿Lo podemos aplicar literalmente? Sí, dicen acá. No, estaríamos todos bajo un montículo de piedra. Pero sí hay una cosa que es propia de este tiempo y que muchas veces sucede, que papás y mamás, en el momento de tener esta lucha dentro del hogar con un hijo rebelde o una hija rebelde, son reacios a buscar ayuda. Y acá hay un texto que a mí llamó mucho mi atención, el versículo 19, lo tomarán su padre y su madre, ahí habla de un acuerdo, lo tomarán su padre y su madre, habla de un padre y una madre que están de acuerdo en hacer lo mismo, dice, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. ¿Cuántas veces guardamos la rebeldía puertas adentro en nuestro hogar y los ancianos muchas veces de nuestra congregación o hermanos con más experiencia, hermanos quizás que nos puedan orientar con la palabra de Dios, ayudarnos a encontrar una respuesta o alivio a nuestros corazones, no lo hacemos? Nos quedamos con el problema guardado, vivimos o fingimos, como dicen ahora, ¿no? Fingimos demencia, acá no pasa nada, porque no queremos pedir ayuda, porque no queremos que se sepa, y es un error. Acá está hablando de blanquear la situación cuando en un hogar hay hijos rebeldes. Y el primer oficio de la iglesia en este sentido tiene que ser orar por nuestros hijos en rebeldía. Orar por nuestros hijos que están fríos, que están alejados del Señor. Orar como iglesia. Orar como iglesia. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, dice el Señor, yo los voy a oír. Y necesitamos hacer acuerdos, papá, mamá y hermanos de la iglesia, para orar por nuestros hijos. Pero hay otro texto también. Sí, lo mismo. Bueno,
¿Está claro o alguien puede decir algo más? ¿Quiere decir algo más? ¿Están de acuerdo? Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando un hijo es rebelde, como Fabi decía, ¿no? Que en el hogar se busca la comunión, el estar de acuerdo con todos siguiendo al Señor, ¿no? Si eso no es posible y el hijo es mayor de edad, y no acuerda estar bajo las normas que Dios establece o que establecemos nosotros en nuestro hogar por ser cristianos, bueno, nuestro hijo tendrá que tomar su decisión, ¿sí? O se sujeta o se va, es así de simple. Nosotros siempre le decimos a nuestras hijas que nosotros moramos en nuestro hogar, ellas viven, ¿sí? Y hacemos una gran diferencia, porque nosotros establecemos las normas del hogar, ¿sí? Y si vos te sujetás, estás dispuesta a sujetarte a esa norma, bueno, bienvenida, todo genial. Pero cuando sos mayor de edad y no estás queriéndote sujetar a esas normas, bueno, vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Es así, es duro, pero es así, lamentablemente, ¿no? Y bueno, a veces nosotros como papás conciliamos o renunciamos a principios o a cosas en nuestro hogar, cosas que no estamos para nada de acuerdo, por querer retener a ese hijo rebelde en nuestra casa, ¿sí? Y a veces no es lo ideal. Obviamente si el hijo es mayor de edad, ¿no es cierto? Tiene esa posibilidad de hacer su elección, ¿no? De vida. Ahora, si es menor de edad, bueno, hay que poner pautas, hay que pedir ayuda, hay que pedir consejo, ¿sí? ¿Pedimos otra preguntita? Ahí terminaba el versículo 21 diciendo, habla del apedreamiento, obviamente algo que no está vigente para nosotros en este tiempo, que no es una solución, pero dice, de esa manera quitarán la afrenta. Nosotros muchas veces, con esto que decía Judith, necesitamos quitar la afrenta de esta manera. ¿Cómo? Cuando hay un hijo mayor de edad y que no está dispuesto a sujetarse, bueno, evidentemente él mismo está diciendo que es hora de buscar otro rumbo o de vivir la vida como él o ella se plantean vivirla. Y de esa manera quita la afrenta de nosotros. A ver, la afrenta no tiene que ver con la aflicción o con el dolor que va a producir en el corazón que un hijo se vaya, porque encima sabemos que se va equivocado o por razones equivocadas y nos afecta mucho más. Pero la afrenta no habla de la afrenta con nuestro hijo, sino habla, o entre nosotros, habla de nuestra afrenta con Dios. Habla de estar bien o mal con Dios. Si nosotros le toleramos su rebeldía a un hijo en nuestro hogar, estamos afrentados con Dios. O sea, Dios no está bien con nosotros. Hay algo entre nosotros y Dios, porque no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios y las estamos intentando resolver a la nuestra. Acá hay otra, yo tengo una acá, la saqué recién. Dice, ¿cuál es el alcance de honra a tu padre y a tu madre y hasta dónde? Bueno, hablamos mucho de la honra hoy, ¿no? De honrar, de obedecer, pero hay un texto que me gusta en Efesios 6.1, me parece, Efesios 6, capítulo 6, versículo 1, y es un texto que habla muy, muy claro ahí, porque incluso puede haber chicos o hijos que tengan padres no creyentes, y también estamos mandados a honrar, porque no dice, honra a tu padre si es creyente, si es convertido al Señor Jesucristo, no, o si es bueno, o si se lo merece. No habla de eso. Honra a tu padre y a tu madre. Y 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí hay una frase que es clarificadora, cuando dice obedeced a vuestros padres, como dice, en el Señor. En el Señor. ¿Hasta dónde tengo que honrar a mi padre? Hacer todo lo que Dios me pide que yo tengo que hacer. Hemos hablado algo de la honra en el mensaje, pero cuando dice en el Señor pone un límite. Siempre y cuando le voy a honrar, le voy a obedecer, no exceda los límites establecidos por el Señor. Si lo que mi padre, vamos a poner el caso, incrédulo, me demanda que yo haga y sé que esto ofende al Señor, ahí me planto. Ese es mi límite. Ese es mi límite.
Siempre está primero el agradar al Señor antes que a los hombres. Y bueno, pero ¿cómo hago? Es el momento de estar preparado, y como decía el apóstol Pedro, decía, estar preparado ¿para qué? Para presentar defensa. Estar preparado con argumento para decir, yo hasta acá llego, esto no lo puedo hacer, el Señor me enseña esto, y va a ser quizás una manera, una forma que Dios ha preparado para que podamos compartir de nuestra fe a nuestros padres incrédulos. Pero ese cuando dice en el Señor, es como está dando el marco. Todo lo que el Señor pide y referido a honra con nuestro Padre lo tengo que hacer. Lo que exceda y ofende a Dios ya es un terreno que no tenemos que caminar. Y alguien decía... Aparte, honrar a nuestros padres, la mejor honra es haciendo lo que Dios dice. Si yo quiero honrar a mi padre haciendo algo que Dios no dice, o dice lo contrario, no lo estoy honrando en realidad. ¿Sí? O sea, es algo propio. Y algo que quería decir yo, por ejemplo, de un ejemplo, ¿no? Nosotros en la iglesia tenemos chicos que no tienen padres cristianos y que les hacen mucha contra a ellos, ¿no? Los hostigan cuando vienen a la iglesia, o porque ellos tienen una vida ordenada o fuera de lo que es el mundo, y ellos les dicen, no, pero ¿por qué vos no tomás, vos no salís? Bueno, y ese tipo de cosas. Y bueno, muchas veces ellos vienen muy afligidos por eso. Y entonces, bueno, muchas veces nosotros les hemos aconsejado, cuando son mayores de edad y tienen independencia económica, que dejen la casa, porque a veces es muy contrario a su corazón, ¿sí? No les permiten crecer espiritualmente. Y a veces hay que dejar la casa. Cuando uno es adulto y tiene independencia, aunque no estés casado, pero tenés en contra a tus padres con respecto al Evangelio, y bueno, quizá sea buena opción dejar la casa y generar una independencia. No dejar a los padres, no cortar el vínculo, pero sí dejar la convivencia. Hay una edad o hay un tiempo donde aquellos que tienen padres inconversos, la relación se transforma en algo nocivo. Y ahí es donde muchas veces invitamos a los jóvenes a tomar este tipo de decisiones, porque entendemos también que eso es de parte de Dios, ¿no? Que Dios está marcando un momento en el que ellos tienen que dejar para poder seguir creciendo y evidentemente alcanzar los programas que Dios tiene para ellos. Otra pregunta, ¿cuál debe ser el orden de las prioridades en una familia cristiana? Bueno, algo creo que vimos en el mensaje. Si no estamos convertidos a Dios, es decir, que Dios sea el centro de nuestra vida, todo lo que podamos hacer es en vano. Pero si hablamos de orden, yo creo que lo primero es que cada individuo de la familia tiene que tener un corazón para Dios. Un padre por su lado, una madre por el suyo, y hijos por el suyo, que pasan tiempo con Dios, que tienen tiempo de calidad con Dios, que leen la Biblia. Es imposible pedirle a un manzano que dé peras. Así que es imposible pedirle a un hijo que no lee la Biblia o a un padre que no lee la Biblia que sea espiritual. El hecho de ser espiritual se nota en el tiempo que pasamos con el Señor. El apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, ¿qué quería ver él? Quería ver la transformación. Quería ver ese ser formándose en cada uno de nosotros. Y la única manera por la cual Dios se comunica y se va formando en nosotros es por medio de la palabra. Si no paso tiempo con la palabra, no voy a tomar decisiones espirituales, no voy a tomar decisiones sabias, no voy a sumar al proyecto de familia. Así que, no estoy priorizando a Dios. Por eso la prioridad es Dios. La prioridad es Dios. En el matrimonio la prioridad es Dios. Si yo quiero un matrimonio feliz, yo tengo que amar más a Dios que a mi propia esposa. Porque si amo a Dios, la voy a saber amar a ella. Si ella ama mucho a Dios, me va a saber amar mucho a mí. Porque es así. Es Dios quien origina todo lo demás o da razón de ser a las áreas de nuestra vida. Quizá algo que para agregar es esto, ¿no? Que primero es Dios, después son el matrimonio, después los hijos y después el ministerio, ¿no? Esas serían las prioridades. Muchas veces en la familia cristiana también se cree esta filosofía nueva, ¿no? De que los hijos son más importantes que el esposo, ¿sí?
¿Por qué? Porque tus hijos van a ser, no sé si lo escucharon, pero tus hijos van a estar siempre, tu esposo no sé. Esa es una filosofía que se está instalando en los hogares cristianos. Y esto es bien del mundo. Entonces, primero está Dios, después está tu esposo, y después están tus hijos. Y después está tu ministerio. ¿Sí? A veces los hijos se transforman en una excusa para no estar en el ministerio, y a veces nuestros hijos se transforman en una excusa para no atender a nuestro esposo o priorizarlo. Nuestros hijos se van a ir un día y van a hacer su vida, y eso es lo que tienen que hacer las saetas, ¿no? Que van hacia adelante, pero nuestro esposo es el que va a quedar. Entonces la relación con nuestro esposo tiene que ser siempre prioritaria. ¿Sí? Nuestros hijos son importantes, a veces hay edades que llevan mucho tiempo, mucha energía, podríamos decir, pero son secundarios. ¿Sí? Nuestro proyecto es el más importante. Nuestros hijos son un proyecto que tiene caducidad, pero nuestro proyecto no tiene caducidad. Entonces ahí está la prioridad. Bueno, ahí había 4, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algo no quedó claro. Gracias, Ma. Como se habrán dado cuenta, intentamos ser lo más bíblico posible. No estamos diciendo nada que nosotros pensemos, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora queda en cada uno de nosotros poner por obra, ¿no? La palabra nos anima a que a todo lo que Dios dice nosotros simplemente digamos amén. Y creo que lo que la palabra amén significa tiene que expresar nuestro deseo de llevarlo a la práctica, ¿no? Amén significa así sea. Bueno, para que así sea en nuestra vida tenemos que tomar o comenzar a tomar algunas decisiones. Quizás la más práctica, como hacemos siempre en casa cuando aconsejamos a familias, es orar, ¿sí? Obviamente, buscar la guía de Dios, pero la segunda es sentarnos en familia y comenzar a delinear, a reconocer en qué cosas nos hemos equivocado y qué cosas nos gustaría cambiar. Empezar a buscar esos acuerdos y llevarlos después delante del Señor para que Él se haga cargo y tome las riendas de nuestro hogar. Así que bueno, hermanos, deseamos haber sido de bendición. Si alguien después quiere conversar con nosotros, no hay problema, estamos dispuestos. Yo siempre digo esto, nosotros nos hemos equivocado mucho, algunas las hemos acertado, gracias a Dios, otras les hemos errado mal y aún así hemos aprendido, seguimos aprendiendo. Tenemos 2 hijas en el Señor, tenemos una hija que está intentando volver al Señor después de muchos años apartada, y llamamos, y nos gusta llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque nos hemos encontrado con familias, con matrimonios que dicen, mi hijo no está apartado, no se congrega, ¿no? A ver, cambiamos la palabra, la retórica. La realidad es que nuestros hijos están apartados. Nuestra hija está intentando volver al Señor, pero su corazón está todavía, no sé cómo está, no lo conozco, pero ella estuvo apartada mucho tiempo. No es que no se congregaba, estuvo apartada. Entonces aprendimos a llamar a las cosas por su nombre y Dios nos quitó un gran peso de encima, ¿no? Porque si no era como que todos los días te tenías que poner una careta y justificar lo injustificable. Y no se puede justificar lo injustificable delante de Dios. Necesitamos ser sinceros, llamar a las cosas por su nombre, reconocer cómo están nuestros hogares, reconocer cómo está la relación con nuestros hijos, reconocer cómo está la relación con nuestras esposas, con nuestros esposos, y comenzar a reconstruir. Porque así como estás mal. Estás mal. Necesitas entregarle el control completo al Señor, especialista en reconstrucción. Vamos a orar y después le dejo este tiempo, no sé a quién, a Omar. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo con tu palabra, gracias por tu consejo. Ayúdanos, Señor, a ser personas o hijos tuyos convertidos a ti realmente, que nuestros corazones puedan buscarte, puedan abrazar tu palabra, podamos ser obedientes a pesar de nuestras luchas que nos indican, que nos dicen que hagamos las cosas como nosotros pensamos, o que quizás dicen así estamos bien. Señor, que el conformismo y la mundanalidad no se apoderen de nuestras vidas, y que todo el tiempo, Señor, podamos
abrazarnos a vos, para que tú seas formado en nosotros y en nuestras familias, que tú te formes en nosotros como papás, como hijos, en el rol que hoy nos toca cumplir, que podamos convertirnos los unos a los otros, es decir, buscarnos, pasar tiempo, priorizarnos, valorarnos, conversar, abrir el corazón, manifestarnos, amar, abrazar, pedir perdón y tantas cosas más que tú nos mandas en tu palabra, como hemos visto esta noche. Señor, que podamos disfrutar la familia que tú nos has dado. A pesar de sus errores, es la familia que tú elegiste y es lo que nosotros necesitamos. Y es nuestra responsabilidad como padres o como hijos hacerla mejor. Que esta familia realmente ponga en alto tu nombre. Oramos, Señor, y te agradecemos por tu palabra y por tu consejo. Bendice cada hogar aquí representado, cada papá, cada mamá, cada hijo. Bendícenos para que cada uno de su parte pueda hacer lo necesario para que tu luz pueda brillar en nuestros hogares y el mundo pueda ver que la familia cristiana funciona, que el diseño de Dios está vigente. Gracias, Dios, por este tiempo. Una vez más, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.